Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Les quiero leer una reflexión en esta ocasión. Comenzar así de esta manera con esta reflexión. Imagínese usted también siendo esa persona de esta reflexión. Cuando alguien camina por horas bajo un calor intenso, llega a un punto donde ya no piensa en muchas cosas. Al principio del camino podía hablar, mirar el paisaje, revisar el teléfono, pensar en dinero, hacer planes. Pero conforme avanzaba el día y el calor aumentaba, algo empezó a dominarlo todo: la sed. Estaba sediento. No era una sed solamente de antojo, no era se me antoja algo fresco. Era una sed que en realidad empezaba a poner orden en sus pensamientos. Si a esa persona le hubieran ofrecido dinero en estos momentos, probablemente habría dicho gracias, pero lo que necesito es agua. Si le hubieran ofrecido entretenimiento, tal vez habría dicho después, ahorita necesito agua. Si le hubieran dado alguna bebida muy dulce o tal vez una bebida caliente, igual, eso no iba a resolver su problema ni su necesidad de sed. Pero entonces le dan un vaso de agua, agua limpia, agua fresca, y al beberla, su cuerpo se empezó a sentir bien, se empezó a sentir mejor y pudo manifestar que eso era justamente lo que necesitaba. Después de probar esa agua en medio de la sed, las demás cosas no desaparecieron, pero ocuparon su lugar correcto. El dinero sigue siendo útil, la comida sigue siendo buena, el descanso sigue siendo necesario, pero para ese momento específico de su vida, solo una cosa era indispensable, y era el agua. Hermanos, de la misma manera nos sucede a nosotros como creyentes. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, hermanos, aprendemos a desear la presencia de Dios. Cuando realmente es el centro de nuestra atención en todas las cosas, deseamos la presencia de Dios. Aunque no haya seguridad, hermanos, aunque no haya comodidades, aunque no haya una solución inmediata a nuestros problemas, si Cristo ocupa el lugar más importante en nuestra vida, lo único que deseamos es la presencia de Dios. Es interesante ver la vida de David, porque David de repente en los Salmos nos deja ver frases que, reflexionándolas, podemos entender los momentos que llegó a vivir. Salmo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Dice David esto: una cosa pido al Señor, que me permita estar en su casa todos los días de mi vida. Pero además, si echamos un ojito al Salmo 27, lo que leí fue el versículo 4, pero en los versículos anteriores, David está mencionando cosas como, por ejemplo, los malignos. Se juntaron contra mí los malignos. Menciona cosas como los angustiadores, menciona enemigos y menciona caníbales. De broma lo digo porque aquí dice David: querían comer mis carnes. Menciona a un ejército acampando alrededor de él. Lo más lógico, creo yo, pensando humanamente, lo más lógico sería: Señor, líbrame de mis enemigos. Señor, líbrame de este ejército. Señor, detén a esos malvados. Creo que sería lo más lógico. En nuestra vida diaria pasan cosas así y creo que nuestras oraciones van en ese sentido: Señor, detén esto o detén aquello. Pero la verdad es que, por eso decía, es interesante ver
cómo David escribe algunas cosas que nos llevan a la reflexión, porque en medio de eso, lo que dice David, yo solo sé una cosa, yo quiero estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Por qué no pidió ser librado de todas aquellas cosas que están presentes? Porque las está mencionando tantito antes. Y él no pide ser librado de todas estas cosas. Es que él sabe algo. Él sabe que su seguridad está allí en la presencia de Dios. Y por eso es nuestra reflexión, hermanos. David decía, quiero estar todos los días de mi vida allí en la presencia de Dios, en la casa de Dios. ¿Qué dice usted en este momento ante las circunstancias de la vida? Mire, analice sus oraciones. Cuando nosotros oramos y pedimos a Dios, ¿verdad?, se revelan nuestras necesidades. Cuando estamos pidiendo a Dios, se revelan nuestras necesidades y también se revela lo que hay en nuestro corazón. Pedimos a Dios salud, pedimos a Dios provisión, pedimos protección, pedimos dirección también. Pedimos victoria ante las adversidades y también alivio en nuestras angustias, y no está mal. Eso no es malo, ¿sí? Pero es interesante el poder considerar que la oración de David va más allá de solo líbrame y sácame de esto. Va más allá. El ruego, Señor, yo quiero estar contigo siempre. Siempre quiero estar contigo. A pesar de las adversidades a su alrededor, él decía, quiero estar contigo. ¿Qué dice usted, hermano, hermana? Yo creo que todos tenemos adversidades, todos tenemos situaciones, ¿verdad? ¿Y cómo oramos? ¿Cómo oramos? Reflexione en eso. Y piense en la oración en cuando le pedimos al Señor, sácame de esto, y cuando le pedimos a Dios, Señor, quiero estar contigo. Señor, déjame experimentar tu presencia. Déjame saber que en medio de toda esta situación, mi refugio está allí, en ti. Déjame sentirlo cierto en mi vida. Déjame sentirlo plenamente, Señor, en mi vida. Primero, hermanos, por supuesto, por fe, esto lo creemos. Sencillo, por fe. Porque el Señor ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Pero es cierto que en las dificultades hay temor. A veces nos mueve el tapete, como decimos, nos mueve el tapete las circunstancias. Y deseamos, Señor, déjame saber que allí estás tú. David no está diciendo en este momento que necesite protección. Su mayor necesidad es estar en la casa de Dios. ¿Cuál es su mayor necesidad, hermano o hermana? ¿En lo económico? ¿En la salud? No digo que no sea una necesidad. Y no digo que no deba de ser un deseo del corazón. Pero Dios nos lleva a poner en orden las cosas en nuestra vida. Y además David avanza un poco más, porque después de decir su necesidad, él toma una decisión y dice, esto lo buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. No solamente es un deseo, sino que también ya hay una decisión en su corazón y dice, esto es lo que voy a buscar. Hermanos, yo creo que estamos aquí porque en algún momento de nuestra vida tomamos una decisión y dijimos, quiero buscar del Señor. Estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida y quiero buscarlo más y más. Quiero conocerlo más y más. Y quiero que mi vida también sea agradable a los ojos de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Quiere que su vida sea agradable a los ojos de Dios? Necesitamos estar ahí con Él. Necesitamos estar con Él. Una cosa he demandado y esta buscaré. Tomamos decisiones, hermanos. Tomamos decisiones. Desde que conocimos al Señor, Él ha trabajado en nuestra vida y nos ha hablado una y otra vez y nos ha hablado de diferentes aspectos en nuestra vida. Está trabajando en nosotros, está poniendo en orden nuestra vida. Pero hermanos, ¿qué tan conscientes estamos de esto?
¿Qué tan conscientes estamos de esto? Que Dios está trabajando en nuestras vidas. Porque la verdad es que nuestra vida no son solo circunstancias favorables. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Nuestra vida no son solamente circunstancias favorables. Nos enfrentamos a adversidades. Siempre nos enfrentamos a adversidades. Pero nuestra bendición es que la presencia de Dios está con nosotros. Sí, los enemigos, las dificultades no son imaginarios. Y nuestro bien no es la ausencia de problemas. Nuestro bien no es la ausencia de problemas. Porque el Señor Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones. En el mundo van a tener aflicciones. Si nosotros no entendemos y no creemos esto, bueno, nos van a tomar por sorpresa las aflicciones. Las dificultades nos van a tomar por sorpresa. Pero nuestro bien es estar en la presencia del Señor. David empieza el salmo diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él pregunta esto. ¿De quién voy a temer si el Señor es mi luz y mi salvación? ¿De quién he de temer? Y entonces la reflexión en lo personal, ¿verdad? ¿Hay algún temor en su vida, hermano, hermana? ¿Las enfermedades causan temor en su vida? ¿Le quitan paz? ¿Le quitan su paz? ¿Los problemas del día a día también? Son adversidades que llegan a tal punto de quitarle su paz, porque David al escribir esto lo creía. Al escribir de esta manera, así es como él veía la vida. El Señor es mi luz y mi salvación, y nosotros podemos decir amén, sí, el Señor es nuestra luz, nuestra salvación, y entonces no hay de qué temer, no hay de qué temer. Señor, quiero estar contigo todos los días de mi vida. Pero es una realidad en mi corazón. ¿Qué nos lleva a poder decir esto a Dios? ¿Qué nos lleva a poder hablar así con Dios? Decirle, quiero estar contigo siempre. El peligro nos lleva a poder hablar con Dios, porque sin duda David estaba teniendo momentos de peligro. Y decía, Señor, quiero estar contigo, quiero estar en tu casa todos los días de mi vida. La incertidumbre. ¿Hay incertidumbre en la economía en este tiempo, en estos días? ¿En la paz? ¿Hay incertidumbre? Claro que sí, la hay. ¿Hay oposición? ¿Se enfrenta alguna oposición en su casa, en el trabajo, en la escuela? ¿Hay adversarios que lo critican y que tal vez actúen injustamente con usted? ¿Hay una definición que he escuchado, bueno, no necesariamente una definición, pero he escuchado esta frase, el cansancio espiritual. Cansancio espiritual, y me preguntaba, ¿esto qué es y de dónde salió? El cansancio espiritual. Y descubrí que de alguna manera la Biblia también habla de esto. Hay veces en donde nosotros menguamos en nuestro gozo. Menguamos en nuestro gozo. Por algo decía también la Escritura, vuélveme el gozo de tu salvación. Así que menguamos, hermanos, y también podemos caer en desánimo. Cuando eso pasa, imagínese qué es estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y desde este momento ya tenemos la oportunidad de estar en la presencia de nuestro Dios y descansar en Él. Así que, hermanos, hay cosas que nos llevan a poder pedir a Dios, Señor, déjame estar contigo, necesito estar contigo, quiero estar contigo. Así que pedimos comunión con Dios en medio de las circunstancias, en medio de la batalla, hermanos. Pedimos comunión con Dios, nos acercamos a Dios. ¿Creemos en Dios? Bueno, si tengo muchas cosas, hermanos, reflexionenlo de manera personal. Si tenemos muchas cosas, pero no tenemos al Señor como el centro de nuestra vida, entonces hay un vacío en nosotros.
Si tenemos muchas cosas, pero el Señor no es el centro de nuestra vida, hay un vacío. Hay un vacío. Esa es una verdad. Porque el único que puede llenar esos huecos de nuestra vida es el Señor. Así que podemos tener muchas cosas, pero el Señor no es el centro de nuestra vida, entonces estoy vacío. Y puedo hablar, y puedo decir, y puedo presumir, y puedo hacer, pero mi vida está vacía si mi vida no gira alrededor del Señor. Pero también puedo enfrentar muchas pérdidas, y sin embargo, tener al Señor en mi vida. Que el Señor es el centro de mi vida, y puede haber pérdidas. Pero ¿saben qué? Con todo y eso, estoy en buen refugio. Si eso fuera el caso, estoy en buen refugio, porque estoy con el Señor. Bueno, ¿para qué quiero estar en la casa del Señor? Decía David, ¿para qué quiere? ¿Para qué estaba pidiendo estar en la casa de Dios? Él decía, para contemplar la hermosura del Señor. Fíjense, David decía, quiero contemplar la hermosura de Dios. Quiero contemplar a Dios. ¿Qué sería para nosotros, hermanos, contemplar la hermosura de Dios? ¿Qué sería para nosotros aplicado, ¿verdad?, en nuestra vida? Esto que dice David, contemplar a Dios. ¿Cómo podemos contemplar su hermosura? A través de Cristo. A través de Cristo. Dice la palabra que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo podemos contemplar la hermosura de Dios? Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, hermanos. Y entonces, ¿qué podemos mencionar de Él? Vino al mundo y tomó un cuerpo de hombre. Podemos hablar de su encarnación. Podemos hablar de su vida en obediencia. Desde su niñez, la Escritura nos muestra que Él fue obediente y vivió en obediencia. Y la obediencia llegó hasta el punto de la cruz, hasta muerte de cruz. Allí estamos observando la hermosura de Dios en Cristo. Y allí muere en la cruz por nuestros pecados y es sepultado. Y después de esto, Él resucita y asciende a la presencia de Dios. Pero nos deja promesas. Y en estas promesas nos dice, yo me voy, me adelanto, pero regreso por ustedes. En esto contemplamos la hermosura de Dios. Contemplamos la hermosura de Dios a través de su palabra también. Porque nosotros leemos la Biblia, escuchamos los mensajes, las predicaciones, escuchamos los estudios y estamos conociendo cómo es Dios. Estamos conociendo el carácter de Dios. Estamos conociendo la bondad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, su misericordia, su justicia. Estamos conociendo que es un Dios de paz, un Dios de amor, que es un Dios vivo. Es lo que aprendemos a través de la palabra. Un Dios eterno. Y podríamos seguir mencionando y mencionando los atributos de Dios. Eso lo conocemos a través de su palabra. Cuando nosotros nos ponemos a la lectura de la palabra y la reflexionamos en nuestro corazón, tenemos ese tiempo especial para reflexionar sobre las cosas que nos habla Dios en su palabra, entonces estamos contemplando la hermosura de Dios. Estamos contemplando la hermosura de Dios, estamos poniendo nuestros ojos en Cristo y estamos conociendo su carácter. Además, a través de la palabra también somos corregidos, somos dirigidos por Dios por buen camino. Y déjeme decirle una cosa más en donde también podemos estar contemplando la hermosura de Dios. Aquí en medio de la congregación, ¿se imagina que eso pueda ser? ¿Cómo se puede contemplar la hermosura de Dios en medio de la congregación? ¿Cómo pasa eso? Bueno, el Señor Jesús dijo una cosa: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y cuando tenemos convivencia entre nosotros, hermanos, el amor de Dios está presente y se manifiesta
unos a otros. Y ahí estamos contemplando la hermosura de Dios. Hermanos, pero seguramente alguno podrá tener en su mente este pensamiento de, bueno, yo tengo una queja, ¿verdad? Yo tengo una queja contra alguien. Yo esto como que no lo he visto tanto. ¿Podría tener usted un pensamiento, una queja así? Yo le voy a invitar a que antes de señalar, diga yo en qué estoy mostrando el amor a mis hermanos. ¿Cómo estoy mostrando el amor a los demás? Antes de empezar a señalar hacia afuera, a sí mismo, ¿cómo muestro el amor yo hacia los demás? Para que entonces esto sea cierto, no solamente yo pueda contemplar la hermosura de Dios en medio de la congregación, sino los demás también la pueden contemplar y yo formaría parte de eso. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí, amén? Amarnos unos a otros y es parte de estar en la casa de Dios. Es parte de estar en la casa de Dios. Hermanos, cuando nos congregamos y nos damos ese tiempo para compartir los alimentos y pasar tiempo juntos y bendecirnos unos a otros, es pasar tiempo en la casa de Dios. Así conocimos muchos de nosotros conocimos lo que es caminar con el Señor, porque lo vimos en los demás, lo vimos en nuestros hermanos que nos adelantaban. Vimos su trato, vimos su manera de hablar, vimos su manera de compartir y entonces pudimos darnos cuenta lo que significa seguir a Cristo. Y ahora me toca a mí, nos toca, ¿verdad?, que los demás puedan ver a Cristo a través de mí, contemplar la hermosura del Señor en Cristo a través de nosotros como iglesia. Bueno, entonces vemos a Cristo, su vida, su obra, vemos la palabra de Dios que nos enseña, nos presenta a Dios y vemos esa relación fraternal entre nosotros. ¿Por qué alguien puede olvidar esto? ¿Por qué alguien podría olvidar esto, hermanos? Estas cosas que son reales en nuestra vida. A veces aprendemos a utilizar el lenguaje religioso y lo utilizamos con mucha familiaridad, ¿no? Un lenguaje religioso. Y a lo mejor nos acostumbramos a eso y dejamos de entender el significado que quiere decir, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Es una frase que ya después sale como por costumbre. Ya se parece que es el saludo, ¿no?, diario, por default, sin entender lo que realmente significa esto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bueno, son cosas en las que hemos tal vez caído y no nos hemos dado cuenta que nos apartan, que nos hacen olvidar lo que significa estar en la casa de Dios. Pues hacemos tanto, a veces nos metemos en los quehaceres de la iglesia y olvidamos para quién es y por qué lo hacemos. A veces puede ser. A veces alguien puede estar en pecado y se lo tolera a sí mismo, o es tolerado alrededor, y entonces hay enfriamiento. La ansiedad está de moda, ¿no? La ansiedad y las preocupaciones ¿pueden estar apagando esto? Sí puede ser, hermanos. Y también puede ser esto, que cuando pedimos a Dios y Dios nos da lo que necesitamos, nos olvidamos. Ya después nos olvidamos. Ya me ayudó, ya resolvió mi asunto y luego me olvido. ¿Qué significa estar en la casa de Dios, hermanos? Y que sea el deseo de nuestro corazón estar en la casa de Dios. Hermanos, se entiende que no estamos hablando de esta estructura de 4 paredes,
se entiende que estamos hablando de toda nuestra vida en la presencia de Dios, toda nuestra vida, con todo y que hay adversidades, con todo y que hay dificultades, con todo y que hay errores de nuestra parte también. Entender lo que significa estar en la casa de Dios. Bueno, hay que tomar una decisión. Dice David más adelante, todavía en el mismo Salmo, en el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Dice, tu rostro buscaré. Es una decisión, hermanos, que necesitamos tomar. Tu rostro buscaré. Bueno, tomamos una decisión cuando escuchamos la palabra de Dios, la creímos en nuestro corazón y le entregamos nuestra vida al Señor. Pero ahora esto es una decisión constante, es una decisión de todos los días. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré. No nos enfriemos, hermanos. No nos enfriemos. Analicemos nuestra vida y probablemente estamos enfriándonos. Y tan sencillo que Dios nos llama a tomar una decisión. Una decisión. Buscaré tu rostro. Cada uno en nuestro corazón, hermanos. Busquemos esa comunión con el Señor. Busquemos esa relación íntima con Dios. Busquemos el rostro de Dios. Vengamos a las reuniones no por costumbre. Vengamos a las reuniones con un deseo genuino de conocer más de Dios. Vengamos a las reuniones con un deseo real de también pasar tiempo con nuestros hermanos y bendecirnos unos a otros. Dejemos atrás diferencias, dejemos atrás divisiones, porque puede haberlas. Dejemos atrás y veamos como Cristo mira. Dice que nosotros hoy tenemos la mente de Cristo. Podemos hacerlo porque tenemos la mente de Cristo. Podemos hacerlo porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que tomemos una decisión y busquemos el rostro de Dios. Acerquémonos a Dios por medio de Cristo. Busquemos la voluntad de Dios para nosotros a través de su palabra. Oremos constantemente. Oremos con seriedad. Orar es hablar con Dios. Y necesitamos sentarnos a hablar con Dios en lo personal, cada uno. Necesitamos sentarnos y hablar con Dios. Necesitamos pasar tiempo con la iglesia, hermanos. Es importante pasar tiempo con la iglesia, porque ahí el Señor también nos da bendición y nos da crecimiento entre nosotros. No podemos crecer separados. Nos han puesto muchas veces esos ejemplos, ¿no? Un brazo se crece más y el otro que se queda chiquito. Eso no sucede. Así que necesitamos pasar tiempo con nuestros hermanos y todos los días tomar decisiones de vivir con Dios, de vivir delante de Dios. Así que esto implicará, hermanos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar. Todo eso. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Todo. Pero finalmente, como David, pues, yo creo que eso quisiéramos hacer. Estar en la casa del Señor todos los días. Bueno, para nosotros significa vivir allí, en su voluntad y en su presencia todos los días. Tomemos decisiones, hermanos. Tomemos decisiones. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos y oremos. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde. Agradecemos tu palabra que tienes a bien hablar a nuestras vidas. Y Señor, en humildad queremos reconocer aquella área de nuestra vida en la cual tú has hablado, la cual has tocado por medio de tu Espíritu Santo y a través de la reflexión que tuvimos oportunidad de hacer hoy. Señor, queremos llegar a ese punto
en donde a pesar de las adversidades, a pesar de los quebrantos, a pesar de tantas cosas que ocurren en la vida, a pesar de nuestros propios gustos y deleites, a pesar de todo eso, poderlo cambiar, entendiendo que lo mejor para nosotros, lo que realmente necesitamos, es estar en tu presencia. No importa la enfermedad, el problema económico, la diferencia con aquella persona, si me quedo sin empleo. Señor, lo importante, lo que necesito comprender es que lo mejor para mí es estar en tu presencia. Afirma, Señor, esto en cada uno de nosotros. Podemos ver a David, tu siervo, y cómo en medio de enemigos, en medio de toda esa violencia, en medio de ejércitos, él solamente pedía una cosa: estar en tu casa todos los días. Señor, nosotros ya sabemos que tu presencia está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Ayúdanos a ser conscientes y a vivir de tal manera que lo creemos, lo sabemos por cierto en nuestra vida, y hemos decidido, Señor, caminar contigo. Son decisiones que ya no nos detengamos más en esas decisiones. Tomemos la decisión de amar, la decisión de perdonar, la decisión de continuar adelante. La decisión, Señor, de dejar atrás el pecado, dejar atrás aquellas fallas que hemos tenido. Siempre será nuestra vida de constantes decisiones, pero queremos tomarlas en ti y para gloria y honra tuya. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Dios, perdónanos. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. En el nombre de Jesús nuestro Señor te pedimos nos perdones si nos hemos mostrado indiferentes, si hemos mostrado apatía, si hemos mostrado egoísmo, si no ha habido disposición en nuestros corazones para vivir en unidad con nuestros hermanos. Señor, límpianos de esto y ayúdanos a seguir adelante. Gracias por este lugar, gracias por nuestros hermanos, por esta iglesia en donde nos has integrado. Te damos gracias, Señor, gracias. Y que nuestra vida sea agradable delante de tus ojos. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar.